son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Disfrutan ustedes de Palpitaciones. Bien, señores, buenas tardes. Reciban saludos de Luis Eduardo Frías y del licenciado Nicolás Reyes en sus hogares. Una nueva entrega de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. Licenciado Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y a las personas que están en sintonía con nosotros, como siempre, en su programa Palpitaciones, Luis. Bien, amigos televidentes, en el fin de semana hubo, Nicolás, varias actividades que tienen que ver con el proceso político que ya comienza a vivir el país y naturalmente parte de lo que es el municipio de Boca Chica. Tuvimos la oportunidad de ir a varios lanzamientos de precandidaturas a regidurías en el municipio de Boca Chica. Algunas muy buenas, otras no tan buenas. Siempre desde aquí hemos saludado la participación de elementos jóvenes en lo que tiene que ver con la actividad política de ahora. Entendemos que la juventud es un tesoro que debe de vincularse con el quehacer político en el municipio y en el país, como una forma de ir preparando lo que es el relevo generacional frente a una clase política bocachiquense prácticamente ya que va en picada, va desapareciendo. Algunos no tienen ya un discurso político que tenga vigencia, otros nunca tuvieron un discurso con vigencia, pero al fin y al cabo han tenido presencia de alguna manera en el municipio de Boca Chica. Quiero señalar lo siguiente: a los muchachos jóvenes que se han integrado a lo que es la actividad política y que están buscando de alguna manera llegar a la sala capitular del municipio, lo siguiente. Fíjense, señores, la política es una ciencia de carácter social y de un comportamiento económico, lo que significa que hay que estudiar política como ciencia y utilizar los métodos más eficaces de análisis, como son la dialéctica filosófica y el materialismo histórico, como una forma de poder definir los conceptos seculares que tienen que ver con el entorno social en el cual cada uno de ustedes, aspirantes, hace su vida ideológica. Hay que diferenciar entre las contradicciones antagónicas y las contradicciones conceptuales. Usted no puede ir a un lanzamiento de su precandidatura teniendo como norte acusar a otros precandidatos de su mismo partido. Error. El enemigo no está en la fila del partido suyo. El enemigo está en el otro partido o en los otros partidos. Vale decir que usted puede tener contradicciones conceptuales, o sea, de visión y de percepción en cuanto a la aplicación de lo que usted entiende debe de ser el discurso político mejor elaborado, pero no caer en el error de comenzar a combatir a su propio partido, a las personas que aspiran igual que ustedes. Este consejo yo lo quiero dirigir a los precandidatos que de alguna manera tienen condiciones y que en un momento dado podrían pasar como regidores a la sala capitular. Hay otros que tienen el mejor deseo de trabajar por el municipio de Boca Chica, pero en sus comunidades tienen serios cuestionamientos. Y tienen cuestionamientos porque en un momento dado de sus actividades, incluso comunitarias, han cometido indelicadezas
en cuanto al manejo de algunas situaciones. No han sido lo suficientemente transparentes para que la gente mantenga en ellos credibilidad. Felizmente, no todos van a pasar y yo entiendo que los que tienen colita, lamentablemente, se van a quedar, como decía el famoso narrador hípico, en la gatera. ¿Qué te parece, Nicolás? Me parece muy importante, Luis, eso que usted acaba de decir. Como sabemos que la política es el arte para gobernar, todas esas personas que piensan llegar a un cargo político tienen que pulirse muy bien para saber cuál es el papel que van a jugar en la sociedad. Y hablando, Luis, eso ocurre mayormente de personas que van a cargo y no están preparados, diríamos. Ya la sociedad está deshumanizada, diríamos. La semana pasada ocurrió un hecho que fue bochornoso, diríamos, para la clase social o para la salud, las personas que dirigen la salud. No es posible que las personas, la vida de las personas no tenga valor para las personas, diríamos, que son los encargados de dar ese servicio. La semana pasada se presentó una situación que es increíble pensarlo, que en este siglo, en estos tiempos que estamos viviendo, se produzcan algo o se produzca una cosa así. Una persona de aquí, de esta comunidad muy querida, sufre, diríamos, un preinfarto. Le dan los primeros auxilios aquí en la comunidad, pero como sabemos, aquí no hay equipo para asistir a esa persona. Se manda a la ciudad, incluso con una ambulancia privada, pagando ese servicio. Y fuimos a 5 centros de salud donde no se le prestó la atención. Todo el que sabe de medicina y hasta el que no sabe de medicina sabe que cuando a una persona le da un infarto, un preinfarto, los primeros minutos son cruciales y si no se le atiende a tiempo adecuadamente, esa persona perece. Y eso ocurrió. Fuimos a unos centros, fuimos a la Altagracia, fuimos al centro, diríamos, hasta el Mocoso Puello, que siendo del Estado no quisieron recibirla, no quisieron darle los primeros auxilios, argumentando que no tenían UCI, quiere decir que no tenían el centro de atención de cuidados intensivos, que no tenían lo suficiente. Fuimos a la clínica Abreu, ahí dijeron que había que dejar, Luis, imagínese usted, una persona que no tenga lo suficientemente, ni siquiera para, ¿cómo diríamos? Hasta se me va la palabra. Pedían, en conclusión, pedían 400,000 pesos solamente para poderla ingresar. Pero por lo menos eso fueron más hábiles y salieron de emergencia y aunque sea le midieron la presión. Siguió la ruta y hasta por fin que se llegó al centro de otorrino y ahí sin preguntar la ingresaron. Pero lamentablemente el paciente falleció porque fueron 3 horas que fueron una tortura para los familiares que iban detrás. Eso es imposible porque se supone que la salud es un derecho fundamental que se tiene que garantizar y la Constitución lo garantiza. Esos médicos están deshumanizados totalmente. Hoy en día las personas que no tienen quien pueda velar por ello, pero velar de la manera pecuniaria, con dinero y aún con dinero ¿te ocurre eso? ¿Cómo es posible que una persona tan querida, una persona que fue y dio el todo por el Boca Chica, diríamos, pierda la vida así? No se puede, no se puede. Entonces vamos a abogar para que estas personas que están aspirando para dirigir cargo, para llegar a las instituciones públicas, que vayan preparados, que se preparen, pero también que hagan cursos de recursos humanos para que sepan cómo atender a una persona y que ante todo pongan la vida como sine qua non, que es lo más importante, que le den prioridad a eso, que no dejen morir una persona así como si fuera ni un pajarito de esos que andan volando por ahí. Así están las cosas, Luis. Mira, qué bueno que tú dices y planteas lo que es una realidad concreta que se pudo dar en el municipio.
Esto se ha dado en más de una ocasión en el resto del país y nadie ha dicho nada, porque sucede que mueren personas que no tienen apellidos sonoros y que de alguna manera no puede llegar a un medio de comunicación y explicar al resto del país qué pasó con esa persona. En el caso de Boca Chica, vale decir a los que aspiran a todos los cargos políticos, entiéndase el gobierno local, desde la primera figura que es el alcalde hasta los regidores, que entiendan lo siguiente: Boca Chica tiene una población que en su seno habitan profesionales, hay intelectuales, técnicos de mandos medios, hay estudiantes, hay trabajadores, amas de casa y personas populares, personas de a pie, como dicen los dirigentes políticos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener sumo cuidado con el discurso político que usted le vende al municipio para mercadear su candidatura. Hay personas en este municipio que saben leer entre líneas y ven cuando usted tiene un discurso tan pobre que la única riqueza de su discurso es la demagogia. Y estamos preparados para eso. En esta contienda que se avecina, no solamente está en juego lo que es el futuro mediático del municipio, sino el futuro político de una gran cantidad de dirigentes obsoletos, sin discursos y sin ningún tipo de preparación, ni técnica, ni intelectual, ni política. Entonces ya los bocachiquenses en los dirigentes políticos están buscando otro tipo de condiciones. Ya no basta que tú vayas al barrio a decir que cuando se murió Juan Pérez, por ejemplo, yo le regalé la cajeta. Que cuando María Palitos iba a dar a luz, yo le regalé una canastilla. No, lo que tengo ahora no es eso. Los bocachiquenses queremos respuestas puntuales a los problemas seculares del municipio. Queremos ver desde el más humilde de los precandidatos hasta el más preparado de todos, que tengan una propuesta puntual y que diga en su propuesta cuál es la respuesta que tiene para cada uno de los múltiples problemas que tiene el municipio desde hace muchos años y que nadie ha resuelto. Por ejemplo, los que aspiran a una diputación deben de ser claros desde ahora y plantearle al municipio, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, qué es lo que ellos tienen en agenda para llevar como propuesta de ley para beneficiar al municipio de Boca Chica. Porque sucede que tenemos dos diputados, un diputado y una diputada, y no pueden ninguno de los dos exhibir una sola propuesta que hayan llevado a la Cámara de Diputados para beneficiar al municipio de Boca Chica. Y si es así, que me desmientan, que llamen a este programa o que vengan y digan físicamente: mira, yo llevé este proyecto, fue rechazado, amén, fue aprobado, amén. Entonces yo voy a recoger las palabras que estoy emitiendo ahora y me voy a disculpar públicamente con ellos. Ojalá que me tapen la boca y que se aparezca uno y me diga: mira, yo llevé el proyecto de ley tal al Congreso en busca de tratar de resolver tal y tal problema en el municipio. Ahora, la Cámara lo rechazó. Bueno, usted hizo el intento. Y la peor de las diligencias es la que usted nunca hace. Entonces, ahora nosotros aspiramos a un relevo político, pero con calidad. No queremos reeditar lo mismo que tenemos. Queremos cosas diferentes, pero buenas, que vengan de alguna manera a resolver los múltiples problemas que tiene el municipio, que es la puerta del este y la capital del turismo en la República Dominicana. Hay cosas que ya son cíclicas y que se vienen dando. Cada vez
que se acerca un proceso eleccionario, los mismos candidatos empiezan a levantar las mismas banderas de siempre y a prometer lo mismo: arreglo de calles, recogida de basura, trabajar por los envejecientes, voy a hacer tantas funerarias, voy a traer una botica popular. Pero ¿qué pasa? Es como la espuma de la cerveza, que una vez que se tranquiliza baja. Terminó el proceso eleccionario, ellos ganaron y se olvidaron de todas las promesas realizadas y prometidas en el periodo de campaña. Vamos a un cambio y luego retornamos con Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. No se mueva. Dame audio aquí. Creo que es rural, no urbana. Primero cuando yo lo recogí, que fue en el parque de aquí, él andaba limpiando zapatos, en muy mal estado físicamente. Muchas veces cuando salíamos a pedir teníamos que amanecer en los parques. Al iniciar el ITRA, mi vida ha cambiado en gran manera. ITRA me formó a nivel profesional y a nivel personal, me cambió. Si sigo así como voy, yo voy a poder sacar a mi mamá adelante. El ITRA sí transforma vida, porque la de nosotros no la está transformando. Teleimagen Satelital te ahorra tiempo y dinero. Ya puedes recargar tu paso rápido del peaje para que no te compliques y pases de una vez. Solo tienes que dirigirte a nuestra oficina principal en la calle Rogelio Álvarez, número 9, Boca Chica, o llamarnos al teléfono 809-523-4941. Recarga tu paso rápido en Teleimagen Satelital, tu mejor imagen. Ya estamos aquí en Palpitaciones. Bien, señores, gracias por mantener la sintonía con Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. Nicolás, hay una situación que se está dando en el municipio de Boca Chica desde hace muchos años. Podríamos decir desde que la zona norte comenzó a poblarse. Prácticamente todo el que vive en la zona norte, con algunas excepciones, es un invasor de terreno. O sea, vive en un terreno que no es de su propiedad e incluso se ha invertido en la zona norte millones de pesos en construcciones, algunas muy buenas, y en un terreno que realmente usted no sabe qué puede pasar en un momento dado. Ya esto ha llegado a convertirse en un problema social en el que de alguna manera el gobierno en un momento dado tendrá que intervenir para poder dirimir los problemas legales que se derivan del ilícito de usted construir en un terreno que no es suyo. Recientemente tuve la oportunidad de ver en un programa de televisión de Santo Domingo que sobre lo que queda del barrio Monterrey está pesando la amenaza de un desalojo. Me gustaría, tú como abogado de los tribunales del país, que explicara el siguiente concepto. ¿Cuál es, si es que tiene algún tipo de derecho, la persona que en un escenario, vamos a plantear un escenario, por ejemplo, usted le compra un terreno a un invasor y usted sobre el terreno construye su residencia? Puede ser regular, puede ser muy buena, pero vamos a asumir que la residencia sea buena, que usted hace una inversión de varios millones de pesos, que de hecho eso se da. Entonces, cuando aparecen los dueños reales de esa propiedad, de ese terreno, que en tribunales
pudiesen demostrar la autenticidad de su derecho sobre ese terreno, cuál es la situación legal en la que quedan las personas que compraron a desaprensivos, que invadieron los terrenos y que una vez invadir vendieron. Entonces el que compró y construyó legalmente, ¿cómo queda parado? Buena pregunta, Luis. Pero ese problema ¿cómo diríamos?, de personas habitando en lugares que no son de ellos, que ellos no son los propietarios de ese terreno. Por ignorancia muchas veces el ciudadano aparece un desaprensivo que le ofrece venderle un solar a buen precio. ¿Por qué? Porque ese desaprensivo vio, diríamos, tantos metros o miles de metros que estaba en yerbo, pero ¿qué ocurre? Que él se busca 2 o 3 personas y empieza, algunas ocasiones, Luis, y empiezan a limpiar esa área y a venderlo por solar. Pero ese terreno tiene un propietario original que tiene su título de propiedad, que eso no perece. Ese título es para siempre, el que tiene un título de propiedad. Y solamente se pierde, y no se pierde así, cuando el Estado va a tirar una obra importante para la sociedad y lo puede declarar de utilidad pública, pero pagándole el justo precio del terreno a su propietario original. Una pregunta, licenciado. Cuando el Estado como tal declara X parcela de utilidad pública, ¿es obligatorio del dueño negociar con el Estado? Es que claro, Luis, porque suponga usted tiene, por esta autopista de las Américas, se supone que esta era propiedades de unas personas, pero cuando el Estado vio que para desarrollar la zona este tendría que hacer una autopista por esta zona, la declara de utilidad pública. Si no le quieren vender, la declara de utilidad pública para evitar los conflictos. Entonces las personas que tienen el derecho de propiedad, que se adquiere de diferentes maneras, porque ahorita usted mencionaba cuando las personas construían, que mayormente la cantidad de personas que viven aquí en Boca Chica, o la mayoría, viven en terrenos que son ocupados, pero ellos tienen el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque viven ahí, pero solamente tienen el derecho de propiedad para el inmueble, no para el terreno. Entonces, ¿qué es lo único que ellos tienen ahí como dueño, Luis? Los bloques que puso o el zinc y la madera que tienen puesta, más ¿cómo diríamos?, los árboles que tengan ahí. Ellos son dueños de eso, pero el dueño original es el dueño del terreno, la persona que compró ese terreno, la persona que fue al Catastro Nacional y hoy jurisdicción inmobiliaria, donde esa persona fue titulada como propietario de esa propiedad. Entonces, muchas veces vemos que personas desaprensivas venden solares y una gran cantidad de personas se mudan ahí. Las personas que viven ahí, como no conocen la ley, piensan que ya ellos son dueños de ese terreno y no es así. Usted solamente es dueño de su casa que tiene ahí, pero no del terreno. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el Estado ve que hay una gran cantidad de personas ahí, ya eso se convierte en un problema social. El Estado tiene que intervenir para ir en auxilio de esas personas que están ahí, pero sin desconocer el derecho de propiedad que tiene el dueño original de ese terreno, Luis, porque eso es muy antiguo, el derecho de propiedad aquí en la República Dominicana. Hoy en día vemos cómo aparecen terrenos a nombre de los ayuntamientos, aparecen terrenos a nombre de la Iglesia Católica y otra gran cantidad de terreno que le corresponde al Estado, pero eso viene desde la época de la colonización, cuando los colonizadores vinieron aquí, que los reyes de España repartieron el terreno entre algunos de los conquistadores, de las personas que vinieron a vivir aquí, le cede una gran parte al papado de ese entonces, le ceden otra parte a lo que era la comuna, que viene siendo los ayuntamientos,
y otra parte viene quedando que es para el estado actual. Hoy en día todavía los ayuntamientos tienen terreno. Como vemos aquí, el ayuntamiento de aquí tiene, diríamos, reclamando unos terrenos que tenemos aquí, que por la ubicación y la división territorial a ellos le corresponde, pero el ayuntamiento de la capital lo tiene bajo su dominio, diríamos, porque traspasó ciertas instituciones, pero no le traspasó el terreno. Se está peleando para que se lo traspase. Y eso es muy complejo. Por eso en 1916, cuando vienen los americanos y ven el desorden que había en cuanto a terreno aquí, viene lo que es la ley Torrens, para tratar de organizar los terrenos. Y ahí vemos identificarlo y ver. Por eso el derecho de propiedad no se pierde. Si usted tiene un terreno y usted hace los pasos necesarios, su saneamiento, su deslinde y su solicitud de título de propiedad previa compra lícita, entonces usted es el dueño original y no importa que usted se vaya y dure los años que dure por ahí y su terreno esté ahí, porque cuando usted venga, usted va a encontrar su terreno porque es suyo y tiene el título de propiedad, que dentro de tantos millones de kilómetros de metros de terreno que hay aquí en la República Dominicana, hay un pedacito que es como un acta de nacimiento para ese terreno que es suyo y usted es el propietario de ese terreno. Es así, Luis. Mira, Nicolás, después de unas imágenes que vamos a colocar a propósito de la rueda de prensa del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana, en el día de hoy se realizó una rueda de prensa en apoyo al presidente Leonel Fernández. Vamos a ver las imágenes que nos cede el hombre de noticia del municipio de Boca Chica, Ramón Méndez. Vamos a pasar a el máster para ver las imágenes. ¿Tiene audio? Dale audio, por favor. Al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que diferentes medios de comunicación se han dado la tarea de estar utilizando a una condenado a los Estados Unidos por 20 años en contra del presidente de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Por esa razón nosotros hoy nos hemos encontrado acá para darle respaldo al presidente del partido, el cual tenemos un documento que quisiéramos leer. Dice así: la República Dominicana vive momentos estelares en todos sus órdenes. Esto se debe fundamentalmente al paso y mantenimiento en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Nunca antes tanto esplendor nos había rodeado desde el inicio de nuestra vida republicana. A la desaparición física de quien fuera nuestro guía y líder y mentor, el profesor Juan Bosch, abarcando otro liderazgo como el doctor José Francisco Peña Gómez y el doctor Joaquín Balaguer, surge una nueva visión de hacer política en el país, encarnado por el presidente Leonel Fernández y a la vez presidente de nuestro partido, y una playa de dirigentes connotados de esta organización política que han sabido gerenciar la suerte del país y mantenido un equilibrio en el escenario de participación, garantizando así el sistema democrático y del partido que impera en la República Dominicana. Para el ejemplo de todo el resto de América Latina y el Caribe. Es por todo esto expuesto que exigimos respeto para la figura de quien ha tenido bajo sus hombros la reencarnación de los 3 liderazgos más grandes del país y ha sido capaz de obtener 5 triunfos electorales de manera abrumadora e incuestionable. Es inconcebible observar tanta mezquindad y tanta maldad en una campaña sucia que solo pretende hacer daño al Partido de la Liberación Dominicana.
esta dirección municipal llama al liderazgo político del país a asumir con responsabilidad esta nueva situación creada por grupos de desquiciados y resentidos políticos que al no tener oferta electoral capaz de sacar del poder al PLD, se afianzan en lo peor de nuestra sociedad y hacen de un narcotraficante su vocero oficial con el objetivo de dañar honras y reputaciones, como la del compañero presidente del partido, doctor Leonel Fernández. Estamos atentos y no vamos a permitir con calumnias y bajeza nos escapoten del poder las conquistas obtenidas mediante el ejercicio político sano, visionario, dinámico para la República Dominicana. Estamos en pie de lucha y estamos preparados para defender al presidente de nuestro partido, que hasta ahora tenemos 5 triunfos consecutivos y no vamos a permitir que la oposición siga utilizando a un narcotraficante para dañar nuestro partido. Esa es nuestra posición desde la dirección municipal del municipio de Boca Chica y La Caleta para responderle a toda esa gente que han estado contrapirando contra el Partido de la Liberación Dominicana. Liga a esta campaña a sectores del oficialismo. Entonces, ¿cómo se explica que del oficialismo, entonces, según Vinicius, se liguen a la oposición para entonces atacar al presidente del partido? La opinión del diputado nosotros la respetamos, aunque no la compartamos. No compartimos opiniones de esa categoría. Pero sí, la tarea de nosotros es defender al presidente de nuestro partido, única y exclusivamente. Nosotros no creemos aquí en la dirección municipal que ningún sector del PLD esté ligado a este tipo de cosas. Nosotros rechazamos totalmente ese tipo de acusaciones. Él desde esa opinión nosotros se la respetamos, pero desde aquí nosotros jamás compartiremos opiniones como esa. ¿Cuáles son los sectores que, a su juicio, usted entiende que están utilizando? Bueno, la oposición, señores, es que la oposición está preparada y mucha gente de la sociedad civil que quieren sacar al PLD del poder. Y por eso que este partido más grande del país, con 5 triunfos consecutivos, no vamos a permitir jamás que la oposición esté usando gente como ese, un hombre condenado a 20 años en los Estados Unidos, de repente está aquí para que ellos lo estén utilizando políticamente en contra de nosotros. Nosotros jamás lo vamos a permitir. O sea, que ustedes no le dan credibilidad a lo que es la empresa de que supuestamente le otorgó millones de pesos al expresidente de la República. Eso es falso de toda falsedad. Esas son antimañas políticas que utiliza la oposición para querer sacar al partido del poder. Nosotros no lo vamos a permitir, esa es la idea. Bien. ¿Una pregunta? La pregunta termina. Vamos a retornar acá ahora. Bien, señores, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta que da. Sí, bueno, Luis, vemos la respuesta que estaban dando según vemos ahí a esas acusaciones que se están haciendo alegremente, según dicen ellos, Luis. Bueno, sí, pero hoy es un día muy importante también, Luis. Hoy se está discutiendo, se está viendo de nuevo la ley de partido. Ojalá y que se apruebe, ojalá que pase. Pero de todas maneras, es la respuesta del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana frente a los eventos que se han venido dando a propósito de las declaraciones de Quirino y su retorno al país. A propósito de la ley de partido, como tú dices, se está conociendo hoy y ojalá que logre pasar. Dicen algunos diputados que se ha mutilado, que se le han quitado algunas cosas, que no es lo que originalmente se contempló
como proyecto de ley. Yo espero que no la mutilen en perjuicio, diríamos, del pueblo dominicano, porque ya es justo y es necesario ya que aquí en la República Dominicana haya una ley de partido para que los aspirantes o los partidos políticos tengan, diríamos, un reglamento por donde regirse, para que las personas que piensan aspirar a un cargo electivo después no se vean, diríamos, difamados o no, o desacreditados por X razón, que de dónde aparecieron los fondos, que quién financió. Entonces vamos a aprobar la ley de partido para que eso ya se corte definitivamente. No, y habrán entonces menos candidatos, pero claro, menos aspirantes, porque usted tendría que reunir una serie de condiciones ya un poquito más exigentes de parte del mismo partido del cual usted pretende ser un candidato. Me decía un dirigente de un partido que hace presencia acá en el municipio de Boca Chica, que la Constitución de la República lo único que establecía o establece para usted ser presidente de la República, ser dominicano, mayor de edad y estar en pleno dominio de sus derechos civiles y políticos. Está bien, yo entiendo eso. Sin embargo, yo le voy a decir desde aquí a ese amigo mío lo siguiente: el presidente del país no tiene que ser necesariamente todólogo, es más, ni tener un título de escolaridad a nivel superior, porque hay una diferencia entre un profesional y un intelectual. Hay ocasiones en que tú eres profesional y tú no eres un intelectual. Hay temas de los cuales tú no tienes la menor idea de cómo manejarlo o cómo opinarlo. Por eso los presidentes, no solo del país, sino en el mundo entero, tienen las figuras de los llamados asesores. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina no es médico. Se presenta un evento epidemiológico, una epidemia llega al país y él tiene que abordar el tema y hablar al país sobre una epidemia. ¿Qué hace el presidente Medina? Llama a su asesor médico, va donde el ministro de Salud y buscan los asesores epidemiológicos. Caramba, no puedo decir eso, vamos a cambiarlo. Los asesores que tienen que ver con asuntos de epidemia y le dicen: señor presidente, hay un protocolo para tratar este asunto. Entonces el presidente llama a la prensa y le explica cuáles son las medidas que el gobierno como tal va a tomar con relación a esa epidemia. Ahí funcionan los llamados asesores. Eso significa que si usted pretende candidatearse y usted no tiene una preparación amplia, debe de buscar una persona que le dé un asesoramiento que tenga que ver con lo que usted le quiere decir a la sociedad que usted pretende que vote por usted. Yo no estoy en contra de que, por ejemplo, un analfabeto sea precandidato a lo que él quiera. Tiene todo su derecho. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con un candidato que venga a hablarle a la gente de cómo se analiza el hecho del color de la pluma de los burros, porque a la gente no le interesa eso, por Dios. La gente no tiene nada que ver con el asunto de si el burro echa o no echa plumas. Entonces, un candidato que viene a analizar eso no concita el interés de los votantes, porque los votantes tienen otro tipo de prioridades. Nicolás. Pero internacionalmente, Luis, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, vemos que muchas veces los grandes intelectuales, en cierto aspecto diríamos que han fracasado en su forma de gobierno, porque un gobierno es para gobernar a la mayoría, un gobierno es para ser solidario con la ciudadanía, con quien lo pone ahí democráticamente, para quienes ellos se deben, porque diríamos un gobernante, ¿qué es? Viene siendo como un no representante,
¿cómo diríamos? Un empleado de la sociedad podría ser, porque tiene que rendirle cuenta. La sociedad lo pone y la sociedad lo quita. Vemos, por ejemplo, como en qué país suramericano fue Evo Morales. No era, por ejemplo, no es una persona, diríamos, intelectual. Un obrero agrario. Pero Evo Morales ha hecho un buen gobierno porque ha trabajado para las mayorías. Y conoce las necesidades del pueblo boliviano. Tenemos en qué, en Brasil, ¿a quién tenemos? A Ignacio Lula da Silva. ¿Quién era? Y usted más que nadie lo debe saber, un sindicalista, ¿sí o no? Muy preparado, por cierto. Hizo un buen gobierno. Entonces, y dejó a Brasil en una etapa, podríamos decir, privilegiada. Claro, hasta ahora. Claro, incluso la pasó, diríamos, a una de su mismo bando, diríamos, ¿no? O de su mismo, ¿cómo diríamos? Lineamiento político. Sí, de su mismo lineamiento político, y la economía de Brasil y el desarrollo se ha mantenido ahí, ¿no? Sólido y estable. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos como sociedad. Como usted bien decía ahorita, las personas que estén aspirando a un cargo electivo, que sean solidarios con las personas quienes lo llevan ahí. Por ejemplo, mira, Nicolás, el fin de semana yo tuve la oportunidad de ir a varios lanzamientos, como dije en el inicio del programa, de precandidatos a regidurías. Tú puedes medir la calidad de un candidato por su discurso. Un discurso breve, sin sustancia y sin calidad, y una asistencia pobre, te indica que es un candidato débil. Y él debe de ser honesto y retirarse. Decir, bueno, yo no debo de gastar mi dinero en esta actividad porque no voy a pasar. Si el candidato tiene un discurso amplio, coherente y progresista, muchísima gente que lo siguen, entonces usted puede pensar por un momento que el hombre va a pasar como regidor. Pero hay algo, y una sugerencia que la voy a hacer para todos los precandidatos de todos los partidos. Señores, da pena ver un lanzamiento donde el precandidato, él es ley, batuta y constitución. Ustedes, los que aspiran a regidurías y los que aspiran a otros cargos, deben ya de ir pensando en crear sus estructuras, o sea, organismos que le permitan a ustedes candidatear y vender su candidatura. Deben de tener una estructura de comunicación y deben de tener una estructura del trabajo de avanzada política. Si usted no tiene una estructura, hoy ¿con quién usted cuenta para poder alcanzar la regiduría? Usted va a salir casa por casa a buscar los votos. Bueno, debería de ser así, pero eso no lo puede hacer usted solo. Usted debe de tener una estructura que le permita viabilizar su candidatura, y más ahora que usted no va a llegar por arrastre. Los únicos precandidatos que pueden estar mínimamente tranquilos es el 1, el 2 y el 3. Pero a partir de ahí, si usted tiene un número más alto que ese, usted tendrá que ir paso a paso, metro por metro, kilómetro por kilómetro en el municipio, donde quiera que viva un bocachiquense, a buscar su voto. Tenemos una llamada, vamos a ver. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. ¿Con quién hablamos? Es Rosa Elena. Dígame, Roselena. Solamente llamo para saludarlo. Gracias. Es la señora de aquí de Monterrey. Sí. ¿Se acuerda la que tuvo la graduación en el CTC? Sí, correcto, recuerdo. Para saludarlo, porque usted dice, usted no me ve nunca. Pues sí lo veo. Pues está bien, gracias. Me alegra verle. Gracias por la sintonía, María Elena. Se te agradece. Bien, Nicolás, decíamos, antes de ver las imágenes del Comité Municipal de Boca Chica, del Partido de la Liberación Dominicana, defendiendo al expresidente Leonel Fernández frente a los eventos que se han dado a raíz de la presencia en el país de Quirino, hablábamos de los desalojos. Una pregunta,
que ya me la han formulado a nivel de la calle. ¿Qué pasa cuando el dueño del terreno decide que él no va a vender y que él quiere su terreno? Entonces se plantea un desalojo. ¿Cuál es el protocolo legal y cuál es la instancia, si es que existe una, donde pueden ir los que habitan en esos terrenos de manera ilegal para poder protegerse, o si tienen algún tipo de derecho que la ley lo ampare? Bueno, Luis, por ejemplo, el único derecho que tiene una persona que esté en un terreno que no es de él, que ese terreno tiene un propietario, un dueño que tiene su título de propiedad, el único derecho que tiene, o la única propiedad que tiene, es los bloques o el zinc y la madera que tiene ahí. Por eso vemos que hay desalojo muchas veces, porque anteriormente habían unos desalojos abusivos que eran totalmente, diríamos, contradictorios. Una pregunta, tú como abogado, defíneme para mí y para los televidentes, ¿cuál es el desalojo abusivo y cuándo no es abusivo? Si es que todos no son abusivos. Abusivo para mí lo veo, Luis, desde el punto de vista legal. Bueno, cuando vemos algunos desalojos, el desalojo, por ejemplo, legalmente es aquel desalojo que usted entra a una propiedad privada porque tiene su título, que tiene su dueño original. Usted entra, usted construye una casa, yo como propietario de ese terreno le aviso que ese terreno es mío, usted no tempera ese llamado y continúa ahí, yo hago los trámites correspondientes, voy a las instancias correspondientes y después, cuando tengo ganancia de causa, porque eso es un juicio que se lleva, voy, pido la fuerza pública, y cuando pido la fuerza pública, lamentablemente, si usted no ha salido, ahí viene el desalojo. Eso fue lo que ocurrió, diríamos, en Santo Domingo, ahí en Gascue. Habían unas personas que tenían, diríamos, 15, 20, 30 años viviendo ahí. Tuvieron sus hijos ahí. Y después, ¿qué hicieron últimamente? Aparecieron los verdaderos dueños de ese terreno, y se inició un proceso para rescatar su terreno, le dieron ganancia de causa como tenía que ser, le dieron la fuerza pública, lo desalojaron, y después, como ya se convirtió en un problema social que habían tanto, el gobierno los reubicó en la zona de Jubey, aquí, por ahí, o en Gautier. Villa Gautier. Exacto, eso es lo que ocurre, porque, Luis, cuando usted compra un terreno por la ley lo tiene que garantizar, porque eso es tan garantizado que está en la Constitución, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Solamente cuando usted vende que se traspasa a otra persona. Pero, Nicolás, disculpa, tú como abogado, porque a veces las cosas se complican un poco. Por ejemplo, vamos a imaginarnos en el barrio, qué sé yo, Alto del Cielo. Hay 500 viviendas. Todos construyeron en terrenos ajenos y de repente el propietario de todo ese terreno, o los propietarios, que pueden ser varios, deciden que ellos quieren su terreno. Ellos no quieren cuartos, ellos no quieren que nadie le compre, ellos lo que quieren es su terreno como estaba. Procede entonces ahí un desalojo masivo. Ahí procede, Luis, si aparecen los propietarios y usted que está ahí, o usted me compra o me vende, si el dueño quiere. Porque a usted como invasor, porque usted es un invasor de una propiedad privada, lo único que le corresponde es la mejora que usted ha hecho. ¿Y qué quiere decir la mejora? Los árboles frutales que usted sembró, la construcción que usted tiene ahí, eso es lo único que le corresponde. Pero la materia prima, diríamos, que es el terreno, que es ahí donde va. El título de propiedad es de su dueño, Luis. Y, por ejemplo, si yo soy dueño, imagínese usted tiene un carro con su matrícula original, que la matrícula original viene siendo lo que es el título de propiedad. Entonces yo voy a ir y porque veo el vehículo de usted que está ahí, le consigo una llave, lo prendo y me voy a montar en su vehículo. Y cuando usted reclame su vehículo, aunque ese es robo, cuando usted me reclame su vehículo,
Yo no me voy a ir porque ya yo estoy montado en ese vehículo y lo estoy usando. Buen punto ese, No un es buen así. punto. El derecho de propiedad es, diríamos, un derecho constitucional. Está en la Constitución el derecho de propiedad. Cuando usted es el dueño de eso, a usted no le pueden trazar pauta. Ocurrió algo aquí, cerca donde yo tengo una fábrica de lámpara, Luis. Ese terreno era de unas personas de la capital y los moradores de esa zona tenían 40 años viviendo ahí. Pensaban que ese terreno ya era de ellos porque compraron a otra persona desaprensiva, como usted decía ahorita, le compraron a ellos, construyeron, tenían su casa, tuvieron sus hijos y sus hijos tuvieron hijos y vivían ahí. Pero aparecieron los verdaderos dueños, los que tenían el título de propiedad. ¿Qué hizo? Bueno, la persona fue flexible y lo que hizo fue que le vendió a ellos, porque él quiso, le vendió a ellos, porque ahí se da un caso, o se dan dos casos, o me compra o me vende. Pero muchas veces si usted no tiene derecho, si usted no tiene para comprarme, yo no le quiero vender, usted es lo que tiene nada más, la mejora, Luis, se le paga su mejora que tiene ahí. Una pregunta, Nicolás, ¿cuándo se convierte en un conflicto social la invasión de terreno? O sea, hay un parámetro legal para determinar, bueno, espérate, tú eres el dueño de los terrenos, pero ya tú no puedes desalojar a nadie. O sea, ¿cuándo se llega hasta ahí? Brevemente, porque están haciendo señas de que terminamos. Se convierte en un conflicto social rápidamente, Luis, cuando hay una gran cantidad de personas viviendo en ese terreno invadido, que ellos no son los dueños original de ese terreno. Construyeron unas cuantas casas, unas cuantas viviendas, viven unas cuantas familias. Entonces eso se convierte en un problema social y ahí entra el Estado como protector de la sociedad en ir en auxilio de esas personas que están ahí. Es de la única manera, sin perimir el derecho de propiedad del verdadero dueño de ahí. Bien, señores, el próximo martes a partir de las 4 de la tarde por Boca Chica TV3, el licenciado Nicolás Reyes, un servidor Luis Eduardo Frías, estaremos de vuelta con ustedes en una nueva entrega de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. Mantenga la sintonía con su canal. Buenas tardes. De sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Disfrutan ustedes de Palpitaciones.